Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estoy súper emocionado de compartir algo muy especial con ustedes. Algo que realmente me toca el corazón y que estoy seguro, a muchos de ustedes también les conmoverá profundamente. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin, sí, el guapísimo y talentosísimo actor turco que ha robado corazones en todo el mundo. Pero en lugar de simplemente enfocarnos en sus últimas series, en sus proyectos más recientes o en su espectacular apariencia, vamos a ir un poco más allá. Hoy vamos a descubrir su lado más humano, su lado más familiar. El título de este vídeo, Kerem Bürsin, la conmovedora confesión que te tocará el corazón, su mayor tesoro, ya les da una pista, ¿verdad? Hoy vamos a explorar una parte muy personal de Kerem, algo que estoy convencido, lo define como persona, y que nos revelará mucho sobre sus valores, su forma de ser y, sobre todo, lo que realmente atesora en la vida. Prepárense porque vamos a adentrarnos en una historia llena de emociones, de amor incondicional, y de algo que para él es mucho más valioso que cualquier premio, que cualquier reconocimiento profesional, o que cualquier foco mediático. Antes de que empecemos a desentrañar esta fascinante historia, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así, no se perderán ninguno de mis futuros vídeos, donde siempre encontrarán noticias, análisis, curiosidades y contenido interesante sobre sus celebridades favoritas. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se perderán nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la vida de Kerem Bürsin y a descubrir cuál es su mayor tesoro. Kerem Bürsin, para aquellos que aún no lo conocen, es mucho más que una cara bonita en la pantalla. Es un actor turco con una carrera verdaderamente impresionante, llena de talento y de una dedicación que se nota en cada proyecto. Lo hemos visto brillar en series que han conquistado a audiencias de todo el mundo, como la exitosísima Love is in the Air, donde junto a la encantadora Hande Erçel, creó una química que traspasó la pantalla y que enamoró a millones de personas. Su interpretación como Serkan Bolat nos regaló momentos inolvidables, y demostró no solo su atractivo físico, sino también su capacidad actoral, su carisma, y su talento para conectar con el público. Pero la carrera de Kerem Bürsin no se limita a Love is in the Air. Ha participado en numerosas producciones, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar roles muy diversos. Lo hemos visto en series como Şeref Meselesi, donde interpretó a un personaje complejo y lleno de matices, o en Fi, una serie dramática que exploraba temas profundos y que le permitió demostrar su talento actoral en su máxima expresión. Cada uno de sus papeles ha sido una demostración de su compromiso con su trabajo y de su deseo de seguir creciendo como actor. Pero más allá de sus éxitos profesionales, más allá de los premios, de la fama y del reconocimiento, existe una faceta mucho más íntima y desconocida para muchos de nosotros, su relación con su familia. Y es precisamente en esta esfera donde reside el mayor tesoro de Kerem Bürsin. Kerem siempre ha sido, en cierto modo, reservado con su vida privada. Es comprensible dado el constante escrutinio mediático al que está expuesto. Sin embargo, en numerosas entrevistas, en sus redes sociales y en cualquier oportunidad que se le presenta, ha dejado entrever la importancia fundamental que tiene su familia en su vida. Y es que para Kerem, su familia no es simplemente un grupo de personas con las que comparte lazos de sangre, es su ancla, su refugio, su mayor fuente de inspiración y, sobre todo, su mayor amor. ¿Y cuál es ese tesoro que guarda tan celosamente? Pues bien, la respuesta en realidad es bastante sencilla, pero a la vez tremendamente poderosa y conmovedora: su madre. La relación de Kerem con su madre Idem Bürsin es algo que en verdad conmueve a cualquiera que tenga la oportunidad de conocerla un poco más a través de las palabras de Kerem. En entrevistas, en redes sociales, en eventos públicos, en cualquier oportunidad que tiene, Kerem expresa el profundo amor, la admiración y el respeto que siente por su madre. Habla de ella con un brillo especial en los ojos, con una ternura que es palpable, que se siente en cada palabra, en cada gesto. Y no es para menos porque la madre de Kerem, Idem Bürsin, ha sido, y sigue siendo, una figura fundamental en su vida. Idem Bürsin, según lo que hemos podido saber, es una mujer fuerte, luchadora, llena de energía y de una gran determinación. Es una mujer que ha apoyado incondicionalmente a su hijo en todos sus sueños, en todas sus aspiraciones, y en cada paso que ha dado en su vida. Ha sido su mayor fan, su confidente, su consejera, y su fuente de inspiración. Ha sido el pilar que le ha dado la fuerza para enfrentar los desafíos y para perseguir sus metas con pasión y determinación.
En muchas entrevistas, Kerem ha mencionado que su madre siempre le ha inculcado valores fundamentales, valores que han moldeado su personalidad y que lo han convertido en la persona que es hoy en día. Valores como la honestidad, la perseverancia, el respeto, la empatía y la humildad. Y creo que si analizamos su carrera, su comportamiento, su manera de relacionarse con los demás, y su actitud ante la vida, podemos ver claramente cómo esos valores se han reflejado en su forma de ser y en sus decisiones. Una de las cosas que más me ha impactado al investigar sobre este tema, es la forma en que Kerem habla de la relación que tiene con su madre. No es simplemente un amor filial, no es solo un cariño común entre madre e hijo, es una conexión muy profunda, una complicidad especial, una relación que parece estar basada en la confianza, el apoyo mutuo y el cariño incondicional. Se nota que existe entre ellos una comunicación abierta, una amistad sincera, y una admiración mutua que va más allá de los lazos familiares. En una de las pocas ocasiones en las que Kerem se ha abierto a hablar abiertamente sobre este tema tan personal, comentó que su madre es la persona que más lo inspira, la que siempre lo anima a seguir adelante y a no rendirse ante las dificultades, por muy grandes que éstas sean. Menciona que ella es su roca, su refugio, su lugar seguro, y que siempre está ahí para él, sin importar lo que pase, sin importar los errores que cometa, sin importar los desafíos que deba enfrentar. Imaginen el poder que tiene esa figura materna en la vida de una persona, el impacto que puede tener en su autoestima, en su confianza, y en su capacidad para enfrentar el mundo. Y la influencia de su madre en la vida de Kerem no se queda ahí. También ha hablado de cómo su madre ha influenciado en su forma de ver el mundo, en su manera de entender la vida, y en su capacidad para relacionarse con los demás. Le ha enseñado a ser una persona empática, a preocuparse por el bienestar de los demás, a ser solidario y a luchar por lo que cree, por lo que es justo y por lo que es correcto. Y es que creo que todos podemos estar de acuerdo en que el ejemplo que nos dan nuestros padres, especialmente nuestras madres, tiene un impacto enorme en nuestra formación, en nuestros valores, y en nuestra manera de afrontar la vida y de enfrentar los desafíos. Otro aspecto muy interesante es la forma en que Kerem valora el tiempo que pasa con su madre. A pesar de su apretada agenda, de los rodajes, de los viajes, de los compromisos profesionales, siempre encuentra tiempo para visitarla, para compartir momentos juntos y para demostrarle su amor y su agradecimiento. Sabemos que Kerem es un hombre muy ocupado con muchos proyectos y responsabilidades, pero parece que siempre prioriza a su familia, y en especial a su madre. Es un detalle que lo hace aún más admirable, que revela su esencia, y que nos demuestra que para él, la familia es lo más importante. A través de sus publicaciones en redes sociales, y de las fotografías que comparte, podemos vislumbrar un poco de la relación de Kerem con su madre. Vemos imágenes de Kerem y Idem juntos en momentos cotidianos, en celebraciones, en viajes, en eventos especiales. En esas fotografías, se aprecia una relación llena de cariño y de complicidad. Son fotos que transmiten calidez, cercanía, alegría y sobre todo, mucho amor. Es evidente que disfrutan mucho de estar juntos, de compartir momentos, de reír, de conversar, y de simplemente estar el uno para el otro. Además, Kerem no solo expresa su amor por su madre a través de palabras, sino también a través de acciones. Constantemente le dedica mensajes en redes sociales, la felicita en sus cumpleaños, y siempre está presente en los momentos importantes de su vida. Es un hijo que se preocupa por ella, que la valora, que la respeta, y que le demuestra su amor de 1000 maneras diferentes. Es un hijo que se preocupa por su bienestar, por su felicidad, y porque se sienta amada y apoyada. Y es que no es maravilloso ver a un hombre como Kerem Bürsin, que tiene todo el éxito y la fama del mundo, que es admirado por millones de personas, que sigue valorando y priorizando a su familia, especialmente a su madre. Es un ejemplo a seguir, una muestra de que a pesar de las circunstancias, a pesar de la vorágine de la vida moderna, el amor y el cariño familiar son lo más importante. Es un recordatorio de que a menudo, los tesoros más valiosos de la vida no son materiales, no son la fama, ni el dinero, ni el reconocimiento público, sino que son emocionales, y están relacionados con las personas que nos aman, que nos apoyan incondicionalmente y que nos acompañan en nuestro camino. La historia de Kerem y su madre es un ejemplo de que el amor familiar es un tesoro que debemos cuidar y atesorar. Es un recordatorio de que a veces, en medio de la vorágine de la vida, en medio de las prisas y de las responsabilidades, es importante detenerse y valorar a las personas que están a nuestro lado, a aquellas que nos brindan su apoyo incondicional, su amor inagotable y su compañía constante. Es un mensaje de esperanza, un mensaje de que en un mundo cada vez más individualista, la familia sigue siendo el refugio, el soporte y el mayor tesoro que podemos tener.
Y aunque Kerem no haya expresado explícitamente cuál es su mayor tesoro, a través de sus acciones, de sus palabras, de la forma en que habla de su madre, y de la manera en que la trata, nos deja claro que Idem Bursin ocupa un lugar muy especial en su corazón. Es su mayor tesoro, su fuente de inspiración, su apoyo incondicional, su confidente, su amiga, y sobre todo, su mayor amor. Es la persona que le da fuerzas, que lo impulsa a seguir adelante, y que lo ayuda a ser la mejor versión de sí mismo. Así que espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya tocado el corazón tanto como a mí. Es una historia muy bonita, llena de amor, de enseñanzas, y de una conexión tan especial que es un ejemplo para todos. ¿Y saben qué? Me da mucha alegría compartir este tipo de contenido con ustedes, porque creo que es importante que conozcamos a las personas que admiramos más allá de su trabajo, que descubramos su lado más humano, sus valores, su forma de ser y sus prioridades. Ahora, quiero que ustedes también participen. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció la historia de Kerem y su madre. ¿Qué les pareció más conmovedor? ¿Creen que es importante valorar a la familia? ¿Qué otras cosas les inspiran de Kerem Bursin? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones, y debatir con ustedes. Además, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a que más personas puedan descubrir esta hermosa historia. Y si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a llegar a más personas y a difundir este mensaje de amor y de esperanza. Y con esto me despido por hoy. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero verlos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.